recordarla, ¿verdad? Nuestros orígenes y lo que Dios nos quiere hablar. ¿Estamos? Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unos cuantos versículos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a pedir dirección del Señor. Amantísimo Dios y Padre celestial, te damos gracias, Señor maravilloso y santo, por la bella oportunidad que nos das de estar de pie, Señor, delante de ti, mi Dios, y la bendición de hablar de tu palabra, oh Dios eterno. Te damos gracias, Señor, por esa palabra que viene y fortalece nuestras vidas, que viene y trae fe a nuestra alma. Señor, ayúdanos cada día, sosténnos, Señor amado, en tu palabra. Te necesitamos, poderoso Dios. Ven y bendícenos, Señor, de una manera especial, desde el más chico hasta el más grande, mi Dios eterno. Ponemos todo el servicio en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Aleluya. La Biblia nos dice en el capítulo 1 de Génesis que en el principio Dios crió los cielos y la tierra, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dice que estaba desordenada y vacía la tierra. Dios puso orden en la tierra. Dios es un Dios de orden. Dios preparó todo con su palabra. Dice la palabra de Dios que dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la expansión de los cielos. Dice luego Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, después de haber preparado todo, de haber ordenado la tierra, y con su palabra dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios creó todo con su palabra, pero al hombre lo creó con sus propias manos. Del polvo de la tierra, del barro hizo Dios al hombre. Y hizo Dios una compañera también. Y dice la palabra de Dios que le dio soplo en su nariz, le dio soplo de vida. Y Dios puso en el ser humano un cerebro para pensar y un libre albedrío para decidir hacer lo bueno y hacer lo malo. Gloria al Señor, porque el Señor no hizo robot. Dios hizo seres humanos que piensan, que pueden decidir, que pueden saber qué es bueno y qué es malo. Gloria a Dios por ello. Y dice la palabra de Dios, después de haber formado al hombre, de haberlo creado, y a la mujer, dice la palabra de Dios que Dios plantó un huerto en el Edén. Y puso, dice, ahí al hombre para señorear allí en el huerto, para gobernar allí en el huerto que a él Dios había preparado. Dice la palabra de Dios que Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer.
y ahí puso al hombre. En aquel paraíso donde había toda clase de árboles, toda clase de fruta, habida y por haber que usted conozca. Dios todo lo preparó. Un ambiente perfecto. Vaya conmigo al paraíso. Un ambiente perfecto donde había de toda fruta que podía comer el hombre. Pero dice la palabra del Señor que también Dios puso el árbol de la vida en medio del huerto. Y le dijo Dios al hombre: de todo puedes comer, menos del árbol de la vida, de la ciencia, del bien y del mal que está en medio del huerto. No puedes comer. Dios es un Dios de mandamientos. Dios es un Dios de orden, de leyes, de normas que tienen que respetarse, de límites. Dios había hecho nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Pero había uno que Dios le dijo al hombre: de ese no puedes comer. Y Dios no encerró a ese árbol con un muro o un alambre de púas o no, lo dejó ahí. Y Dios le dio al hombre un libre albedrío y un mandamiento. Y dice la palabra del Señor que había un ambiente perfecto, con una comunicación perfecta con Dios. Pero en una ocasión dice que la serpiente habló a Eva. Allí fue donde leímos. Dice que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con un tono sarcástico: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol. Fíjese cómo dice la serpiente. Con que Dios ha dicho, le dice a Eva, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del campo. Mire, vemos ahí a la serpiente antigua, que es Satanás, usando la mentira. Satanás es un experto en la mentira, en el arte de la mentira. Y ahí empieza la charla. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y este era un plan para hacerle plática a Eva. Llega ahí el padre de la mentira, usando cada truco y herramienta diabólica a su alcance. Y aquí miramos en lo que leímos que Satanás incita a la rebeldía para dar golpe de estado, para cambiar de un estado de santidad a un estado de rebeldía. Satanás quiere gobernar la mente y el corazón del ser humano, del hombre y de la mujer. Y se acerca a Eva y le dice: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol. Y Eva le dice: no, eso no es cierto. De todo podemos comer. Ahí se pone a argumentar con el enemigo. De todo podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comeremos de él, ni le tocaremos para que no muramos. Y entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí miramos que Satán tuerce la palabra, es un especialista en torcer la palabra de Dios, tergiversa la palabra de Dios, la voltea la palabra de Dios. Y le dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era
bueno para comer, bueno para comer, y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Sabe que lo prohibido, hermano, es muy tentativo. Este árbol estaba prohibido para Adán y Eva. Adán y Eva podían disfrutar y había mucho para comer y disfrutar en aquel paraíso que Dios había preparado perfecto para ellos. Pero llegó Eva al árbol prohibido y Satanás engaña a Eva con sus mentiras. Primera de Corintios 10:23 nos dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Había una ley, había un mandamiento, había un límite de Dios que no podía traspasar. Un mandamiento, una ley que tenían que respetar. Tenían todo para disfrutar, para señorear. Tiempo les faltaba para disfrutar de todo árbol que dice delicioso a la vista y bueno para comer. Era más que bueno, era bueno y delicioso. Pero aquí Satanás incita a la rebeldía. ¿Por qué? Si había de todo para disfrutar. Yo me pongo a pensar, había insatisfacción. ¿Está de acuerdo conmigo? Había insatisfacción en el hombre, en la mujer. Hay insatisfacción. Si había de diferentes sabores, de diferentes frutas para comer, ¿por qué ir a tomar de lo que Dios había prohibido? Cuando nos encontramos insatisfechos con lo que Dios ha provisto, podemos caer en el error de infringir la ley divina de Dios. Aquí vemos que Satanás le dice: con que Dios ha dicho. Si le nota un tonito sarcástico a Satanás. Con que Dios ha dicho. El ataque va dirigido a la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho. Va dirigido directamente a la palabra de Dios. Y no perdió tiempo. Engañó a Eva. Y le engañó en mentirle sobre las consecuencias de tomar de este árbol que era prohibido. De las consecuencias que vienen por pecar, por desobedecer a Dios. Satanás quiere que mire el pecado como algo bueno, agradable y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y así se presenta el pecado: bueno, agradable y codiciable. Se presenta delante del ser humano atractivo para que caiga. Satanás es experto en engañar y en seducir. Aquí vemos que el error de Eva fue mantener la charla, interactuar ¿con quién? Con el enemigo, con la serpiente antigua. Mantuvo la discusión y se rindió ante la tentación. Y miramos que tomó del fruto prohibido y fue y se lo dio a su esposo. Amén. Y Adán no objetó, él comió también. Y dice que sus ojos fueron abiertos. Se dieron cuenta lo que habían hecho. Se llenaron de miedo. Se vieron desnudos. Entendieron que habían desobedecido a Dios.
Entendieron que la desobediencia los separaba de Dios. Había una comunicación tan perfecta con Dios, tan bonita. Un ambiente perfecto en aquel paraíso que ellos no trabajaron. Dios trabajó para ellos. Dios siempre ha trabajado para el hombre. Dios quiere lo mejor para el hombre. Dios tiene pensamientos de paz para el hombre. Pero siempre Dios pone un límite. Dios pone orden, Dios pone mandamientos, leyes, normas, estatutos, como usted quiera ponerle, pero hay que obedecer la orden divina de Dios. Aquí miramos que cuando el hombre y la mujer están insatisfechos o en la cárcel de la insatisfacción, nada de lo que le es provisto traerá satisfacción a sus vidas, porque hay un vacío en el corazón, un vacío que solamente Cristo, el Hijo de Dios, puede llenar. Aquí miramos que Adán y Eva, por la desobediencia, fueron sacados del paraíso. Perdieron el estar en el paraíso, la oportunidad, la bendición, el disfrutar de aquel huerto tan precioso que Dios había preparado exclusivamente para poner al hombre ahí. Dice que Dios habló ahí a la mujer y al hombre. Dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz y a los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y dice la palabra de Dios que Dios vistió, hizo túnicas de pieles a Adán y a Eva. Ahí se realizó el primer sacrificio, un sacrificio símbolo del sacrificio que más adelante vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que echó Dios al hombre y a la mujer de aquel paraíso, de aquel huerto, por haber desobedecido. Y dice que puso ahí querubines y una espada encendida que se revolvía por lados para guardar el camino del árbol de la vida. Miramos ahí que perdieron el estar en el paraíso, que Dios los echó del huerto del Edén. Pero también por Eva fue que perdieron el paraíso, porque Eva fue la que fue engañada primero. Pero también por Eva, hermano, Eva salió portando la simiente de un Salvador,
que en la simiente de Eva nacería el Salvador del mundo. Salió con la profecía de que Cristo Jesús vendría y aplastaría la cabeza de Satanás y daría la victoria. Gloria a Dios por ello. Yo me pongo a pensar, el corazón del hombre siempre hay insatisfacción de lo que Dios le da, de lo que Dios le provee. Oiga, era demasiado bonito aquel paraíso donde Dios los puso, pero desobedecieron. ¿Por qué? Porque había insatisfacción. Todo lo demás fruto no les satisfacía lo necesario. Desobedecieron y lo perdieron. Me pongo a pensar que el pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos, del horno de hierro, sobre alas de águila, dice la palabra. Fueron testigos oculares de milagros y maravillas. Vieron el juicio de Dios caer sobre Egipto y quedar destruido y completamente arruinado. Miraron cómo el mar se tragó a Faraón y a todo el ejército. Miraron cómo Dios los sacó con mano poderosa, cómo Dios los cuidaba de noche y de día, cómo Dios los mantenía en el desierto con pan del cielo, pan cocinado del mismo cielo, de la misma mano de Dios, pan que tenía todas las vitaminas y los nutrientes para sus vidas, para sus hijos, para que crecieran sanos y fuertes en medio del desierto. Dios preparó la comida para llevar a su pueblo a Canaán. 40 años Dios estuvo cocinando pan, Dios trabajando para su pueblo amado. Pero miramos a un Israel insatisfecho con lo que Dios proveía. En medio del desierto Dios hacía llover maná para sustentar al pueblo, para que el pueblo comiera y se mantuviera sano y fuerte. Y en medio del desierto Dios proveía el agua. Ellos no trabajaron para mantenerse. Ellos no sembraron nada para levantar cosecha y alimentarse. 40 años fueron alimentados por la mano divina de Dios. Pero miramos la insatisfacción del pueblo de Israel, que dijo: ya no queremos maná, ya no ven nuestros ojos nada más que maná, queremos carne. Estaban insatisfechos con lo que Dios había dado, había insatisfacción en sus vidas. Por eso le digo que en el corazón del ser humano hay insatisfacción. Solamente Dios es el que satisface el alma y el espíritu. Mire, me recuerda a David, el rey más grande de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que había encontrado la clave para la satisfacción. Él pudo decir en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Todo lo que el hombre necesita. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo David, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infunde aliento. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con
aceite y mi copa está rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Dónde encontraba David la satisfacción a su alma? ¿Dónde encontraba David la satisfacción para que su alma descansara, para que su alma reposara? En Jehová. Tú eres mi pastor. Contigo no me hace falta nada. Aunque vengan tiempos difíciles, aunque ande en la orillita de la muerte, tú estarás conmigo. Tu palabra me infunde aliento. La autoridad de tu palabra viene y trae aliento a mi vida. David encontraba la satisfacción, la llenura en el Señor. Gloria al Señor. Todo lo que se necesita para tener una vida feliz y eterna es tener una buena relación con Dios, sometiéndonos a su palabra. Adán y Eva tenían una buena relación con Dios, pero no se pudieron someter a su palabra, no pudieron obedecer el mandamiento de Dios. Israel tenía una excelente relación con Dios, un cuidado tan especial, la mirada de Dios, la ternura de Dios, cómo los defendía de cada enemigo que les salía al encuentro, cómo los bendecía en ese caminar, en ese desierto. Nunca se enfermaron, sus pies nunca se cansaron. Fueron mantenidos por la mano divina de Dios, bajo el cuidado divino de Dios. Pero no se sometieron a su palabra. Y dice la palabra de Dios que perecieron en el desierto. Solo 2 hombres, Josué y Caleb, se mantuvieron creyendo y viendo al invisible y pudieron entrar y poseer la tierra prometida. Qué importante es someternos a la palabra de Dios. En Santiago nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. El diablo, el padre de mentira, la serpiente antigua, el que es experto en engañar, ¿cómo no lo podemos retirar? ¿Cómo podemos hacerlo huir de nosotros? Ahí se encuentra en la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, someteos a la palabra de Dios, someteos a los mandamientos de Dios, respetar los límites de Dios. Por eso le digo que todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Yo necesito someterme a su palabra, y para ello necesito conocer su palabra, para ello necesito conocer sus mandamientos. Cristo vino y murió y resucitó con la visión de levantar una iglesia pura, sin mancha, para llevarla a la gloria. Llegó la palabra de Dios a nuestra vida. Ese evangelio, dijo el apóstol Pablo, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre. Llegó la palabra de Dios a nuestras vidas. Vino el Espíritu Santo y nos selló cuando nosotros reconocimos ese sacrificio perfecto que hizo Cristo. Y el Espíritu Santo nos da ese poder para podernos someter a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da esa revelación de su divina palabra. El Espíritu Santo nos lleva a buscar la satisfacción, la hambre, la sed en la divina palabra de Dios. El espíritu de insatisfacción conduce por el sendero de la codicia y de anhelar lo que no nos conviene. Miramos que la palabra de Dios es el antídoto perfecto
para la insatisfacción. Cuando ya creamos perdida la felicidad, recuerde las promesas divinas de Dios. Recuerde que el Señor lo dio todo por nosotros. Recuerde que de las tinieblas nacerá la luz para nuestras vidas. La palabra trae satisfacción a nuestras vidas. La palabra llega y penetra a nuestra médula ósea, nuestros huesos, nuestros tuétanos, nuestros más íntimos pensamientos, hasta lo más profundo de nuestro ser, y trae una convicción, trae una bendición, trae una revelación, de tal manera que todo ser humano puede encontrar satisfacción en la palabra de Dios para su alma. Gloria del Señor. En Juan 14 nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la fuente que salta para vida eterna, yo soy el que soy, yo soy el que sustento tu vida. Yo soy el que te da satisfacción al alma, al espíritu. Yo soy el que lleno tu vida. El Señor nos ofrece ser feliz a nosotros a pesar de todo. El Señor nos dice: yo te puedo hacer feliz, yo te puedo traer satisfacción a tu vida, a tu mente, a tu corazón. Yo te puedo traer esperanza, yo te puedo traer vida, yo te puedo traer paz. Yo soy el que satisfago tus más íntimas, más profundas y más grandes necesidades. No depende de lo que te rodea, no depende de lo que tú tienes, no depende de lo que tú sabes. Depende de Dios, depende del Señor. Porque dice su palabra que de su interior correrán ríos de agua viva para nuestra vida. Gloria al Señor. Después de que Cristo vino, levantó una iglesia. Una iglesia que le está esperando, que se guarde para Él, santa, pura, sin mancha. Ahora en la nueva dispensación encontramos en la Escritura la iglesia a los Corintios, la iglesia de los Corintios. Y encontramos en la Escritura de los Corintios, en el capítulo 1, que había una iglesia que era enriquecida en toda ciencia y en toda sabiduría, de tal manera que no le faltaba ningún don. Dice Primera de Corintios capítulo 1. Esta iglesia estaba capacitada y equipada para el servicio del cuerpo de Cristo. Tenía todos los dones, los talentos, los ministerios. Pero ahí en 2 de Corintios capítulo 11 encontramos que Pablo dice unas palabras. Me temo, dice Pablo, me temo que como la serpiente engañó con su astucia a Eva, sean vuestros sentidos de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí vemos que el celo de Pablo era preservar una iglesia pura, una iglesia limpia. No solo para la iglesia de los Corintios, sino para nosotros como iglesia. Porque Él viene por una iglesia pura, por una virgen. Y aquí Pablo dice: ojalá me toleráis un poco de locura. Si ustedes quieren, estoy loco, pero tengo una preocupación por ustedes. Porque os celo, dice, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué dice? Bien lo toleráis. Una iglesia que tenía todo, hermano, para crecer sana, fuerte, pura y limpia. De alguna manera la vemos insatisfecha. Miramos la preocupación del apóstol Pablo. Una iglesia que lo tenía todo. Aquí miramos a Pablo, que estaba preocupado, que tenía el temor de que la astucia de la serpiente antigua los pudiera inducir a mezclar el evangelio de Jesús con otro espíritu, con el espíritu de este siglo. Y les hace de alguna manera entender a los corintios que el plan de Satanás es traer abajo la verdad de Dios con sus mentiras. Que el propósito del enemigo es apartarlos de la verdad y de los propósitos divinos que Dios tiene para la iglesia. Oiga, ¿cómo es posible que Pablo les dice: miren, si vienen aquí a la iglesia predicando de otro Jesús, de otro espíritu, por lo tanto de otro evangelio, ustedes lo toleran? Y tolerar es sinónimo de aceptar. Qué terrible, ¿verdad? A una iglesia que lo tenía todo: los dones, la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, la presencia divina de Dios. Miramos el temor del apóstol Pablo. Y la visión de Dios y la visión del apóstol Pablo nos enseña que debemos someternos a la palabra de Dios para un día poder estar con Él en gloria y no perder el privilegio y la bendición de ser hijo del Altísimo y estar con Él en gloria. El apóstol Pablo les dice: tengan cuidado, y eso nos dice a nosotros: tengan cuidado, porque no es maravilla. Dice: porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, para seducir, para mentir a la iglesia. Y nunca es más peligroso Satanás como cuando se disfraza de ángel de luz. Ahí más abajito les dice en el 14. La preocupación de Pablo por la iglesia. Una iglesia que sin lugar a duda estaba también insatisfecha. Tenían un evangelio sano, un evangelio puro, un evangelio limpio, un evangelio simple, un evangelio sencillo. Pero los falsos maestros, los falsos apóstoles traen tanta capa al evangelio. Y el temor de Pablo era este: me temo, así como la serpiente engañó a Eva y a Adán, porque estaban insatisfechos con lo que Dios había provisto. El pueblo de Israel estaba insatisfecho con lo que Dios le había provisto, aquel maná delicioso que alimentaba sus vidas. Y ahora la iglesia en la nueva dispensación se encuentra insatisfecha con lo que Dios ha dado. Quiere algo más que un evangelio simple. Quiere algo más que un evangelio puro y limpio. Y Pablo estaba muy preocupado. Tengan cuidado, les decía. Arráiguense en la palabra sana y pura y limpia. Sométanse. El sometimiento, ahí está la clave. En el sometimiento a la palabra de Dios. No necesitan más nada que la palabra de Dios. Hombres y mujeres, es la obra maestra de Dios.
Y Dios quiere que hombres y mujeres lavados con la sangre de Cristo sean hombres y mujeres inconmovibles, que se planten en la palabra de Dios, que perseveren a pesar de lo que venga, que sigan adelante, que mantengan la comunión íntima con el Señor, que se llenen del conocimiento de la Sagrada Escritura. Esto es lo que permite que una iglesia esté alerta y identifique al enemigo que quiere venir a engañar, que quiere venir a seducir, que quiere venir a mentir y hacerte caer. La palabra de Dios nos dice que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Es astuto, es padre de mentira, y dice que ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Quiere robar la fe del cristiano, quiere robar esa fe sana, quiere robarle lo que Dios le ha dado al corazón, quiere robarle la palabra. Así que para alejar al enemigo necesitamos someternos a la palabra. Puede decir, es que la palabra es dura, la palabra es difícil. La Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. También la palabra nos dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No es por nuestras propias fuerzas, no es por lo que sabemos, es porque nos humillamos al Señor y nos sometemos a su palabra. No nos conviene charlar con el enemigo, no nos conviene interactuar con otras doctrinas. Hoy por hoy dice la nueva doctrina, no sé si se la haya oído, donde quiera está Dios. ¿Sí la ha oído? Es que donde quiera está Dios. Dios está en un corazón que le alabe en espíritu y en verdad, en un corazón que se somete a su palabra. Dice la palabra que Él lo defiende del mismo enemigo. Dios les dio mandamiento al pueblo de Israel, mandamientos tan bonitos, y les dice: si tú obedecieres mis mandamientos, mis estatutos, mi ley, yo te bendeciré. Yo bendeciré tu entrada, tu salida. Yo bendeciré tu alacena, tu arteza de amasar. Yo me encargaré de tus enemigos, los sellaré en corrida. Pero guarda mis mandamientos con temor, con temblor. Guarda mi palabra. Es lo que Dios nos pide, que guardemos su palabra en nuestro corazón, que nos llenemos de esa palabra, que conozcamos más a Dios. ¿De qué forma podemos conocer más a Dios? Escudriñando su palabra, escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Dios. ¿De qué forma puedo yo conocer más a Dios? Escudriñando su palabra y obedeciéndola. Sabemos que la iglesia se ha ganado al enemigo de Dios, que es la serpiente antigua, Satanás, que anda cual león rugente detrás del pueblo de Dios para seducirlo, para robarlo. ¿Y cuál es la solución, hermano, para que Satanás huya de nuestras vidas? Sometiéndonos a su palabra, a su evangelio, un evangelio santo y puro. El apóstol Pablo les dijo a los corintios, ahí en el capítulo 1 de Corintios, mire el apóstol Pablo cómo les habla y les dice: así que, hermanos, en el capítulo 2, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui, que dice, con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado.
Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Pablo no fue con una elocuencia a predicar a los corintios. Los corintios eran los griegos, era gente inteligente, gente sabia. Pero Pablo no se propuso saber nada de eso, hermano. Pablo fue con una sencillez, con una humildad a predicar la palabra de Dios a los corintios. Se lo propuso para que no se haga vana la cruz de Cristo. El evangelio, la palabra de Dios, tiene elocuencia por sí sola. El mensaje primordial es el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo. Y tiene una elocuencia personal la palabra de Dios. Y ese mensaje es transmitido al hombre de una manera sencilla, de tal manera que un niño lo pueda entender. Ese es el mensaje que Pablo quería que los corintios no se apartaran de ese mensaje, de lo sencillo, de lo puro, de lo limpio. Esa misma preocupación que tenía Pablo por los corintios es la misma preocupación que el Espíritu Santo tiene por nosotros, por usted y por mí. El Espíritu Santo nos dice: no se muevan de la fe que han creído. No hay otro evangelio. No le crean a otro espíritu. No hay otro Jesús. Hoy se predica un Jesús cool, que todo lo acepta, ¿sí o no? No. El evangelio de Jesucristo es un evangelio santo. Es un evangelio de autoridad. Es un evangelio de poder. Es un evangelio que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Es vivo y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos que traspasa hasta lo más profundo de nuestro ser. Es un evangelio que nos confronta con el pecado. Es un evangelio que nos descubre el pecado y también nos da la oportunidad de ir arrepentidos delante de los pies de Jesús. Hoy se predica un evangelio que no se confronta con el pecado. Un evangelio light, cool, sin sangre. Sin sangre. ¿Por qué? Porque se hace vano el sacrificio y el derramamiento de la sangre de Jesús. Amada iglesia, el consejo de la palabra es que no nos movamos de este evangelio santo y puro. Que vivamos este evangelio santo y puro que nos prepara para el encuentro con nuestro Dios. Que no hagamos caso a ideologías de hombres o a fábulas que son mentira. Satanás quiere venir y traer otra palabra, otro evangelio para hacernos mover de la fe. No demos oído al enemigo. Conozcamos la palabra, la verdad de Dios. Y el consejo esta tarde es que se someta a esa palabra. Escudriñela, léala, conózcala y obedézcala. En la obediencia hay victoria. Y un día estaremos con Cristo en la gloria, libre del peso de pecado que asedia a nuestras vidas. En Jesús lo tenemos todo. Él es un buen abogado. Él es un médico excelente y el mejor de los consejeros. ¿A quién iremos?, dijo el apóstol Pedro. Solamente en Él he encontrado palabra de vida eterna.
solamente en ese evangelio santo y puro que llega a nuestros huesos y que trae fuego y pone ese fuego dentro de nuestro ser. Ese evangelio que sacia el alma sedienta. No menospreciemos esa palabra de Dios. No seamos como el pueblo de Israel que menospreció el maná, que dijo: no ven mis ojos más que maná. No menospreciemos como Adán y Eva menospreciaron la orden de Dios y se privaron de disfrutar de aquel paraíso. Hagamos caso a la recomendación del apóstol Pablo. No nos dejemos mover de nuestra sana doctrina. Preocupémonos por obedecer la palabra divina y santa e inculquémosle a nuestras generaciones, a nuestros hijos, de todas estas cosas, para que un día estemos con Él en gloria, con vestiduras blancas, limpias, resplandecientes. Gloria a Dios por ello. Mi deseo es que el Señor le bendiga. Y mi consejo es que sigamos escudriñando la palabra de Dios, que nos da satisfacción. Así como David encontraba la satisfacción en Dios, usted y yo también la podemos encontrar en el único Dios verdadero, que dio su vida, que derramó su sangre preciosa. Esa sangre preciosa que aún está vigente para salvar, para limpiar, para perdonar, para santificar. El brazo de Dios no se ha cortado para salvar almas y llevarlas a los pies de Jesús. Gloria a Dios por ello. Póngase de pie. Mi deseo es que Dios les bendiga.